En este video voy a explicar la división de monomios, para lo cual debemos tener en cuenta lo siguiente. Para dividir monomios se dividen los coeficientes entre sí y se simplifica la parte literal. Para ello se aplica la propiedad de potenciación del cociente de potencias de igual base. Esa propiedad es la siguiente. Cociente de potencias de igual base. Si x pertenece a los reales y nm pertenece a los enteros, entonces x a la n sobre x a la m es igual a x a la n menos m. Observe que dejamos la misma base, ¿cierto? Y restamos los exponentes. N menos m, el exponente de la potencia del numerador menos el exponente de la potencia del denominador. Donde x es diferente de 0, porque recordemos que pues una división no se puede hacer entre 0. Bueno, vamos a ver un ejemplo para ilustrar esto. Supongamos lo siguiente. Entonces, tenemos aquí, digamos que a la 9 dividido a la 7. ¿Cierto? Entonces, tienen la misma base, las dos potencias tienen la misma base, a y a. Entonces, dejamos la base y restamos los exponentes. Esto nos queda 9 menos 7 y esto es igual a la 2. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro ejemplo, esta vez ya con polinomios, con monomios propiamente dicho. Nos dicen dividir 12x a la 4 y a la 5 entre menos 4x a la 3 y a la 2. Entonces lo primero pues es plantear la división. Entonces tenemos 12x a la 4 y a la 5 dividido menos 4x a la 3 y a la 2. Entonces, una vez hemos planteado la división, lo mejor es manipularla de la siguiente forma, colocarla como un fraccionario. Entonces decimos 12, quitar la cuadrícula para que se vea mejor, 12x a la 4 y a la 5 dividido menos 4x a la 3 y a la 2. ¿Cierto? Entonces, esto a que será igual. Entonces, hacemos la división entre los coeficientes entre el coeficiente de este término y el coeficiente de este término, es decir, 12 dividido menos 4, ¿cierto? Y aplicamos la propiedad de división de potencias de igual base. Entonces, entonces el exponente de acá, que es 4, menos el exponente de abajo, que es 3, por y a la 5, ¿cierto? Menos 2, que es el exponente de acá abajo. Y esto es igual a 12 dividido menos 4, pues nos da menos 3, x, 4 menos 3, 1, entonces pues el 1 pues no se pone, no se suele poner, por y a la 5 menos 2, 3. Y este es el resultado final de la división que inicialmente nos plantearon. Ahora vamos a ver la división de un polinomio entre un monomio. División de un polinomio entre un monomio. Entonces para esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para dividir un polinomio entre un monomio se divide cada uno de los términos del polinomio entre el monomio. Entonces para ilustrar esta idea veamos el siguiente ejemplo. Nos están planteando dividir menos 6x a la 7 menos 8x a la 5 entre menos 2x a la 4. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a plantear, primero que todo, pues esa división. Es decir, menos 6x a la 7 menos 8x a la 5, cerramos en paréntesis, dividido, voy a quitar la cuadrícula para que se visualice mejor, dividido menos 2x a la 4, ¿cierto? Ahora bien, es mejor plantearla, pues, en forma de fracción, para manipularla mejor. Entonces tenemos
menos 6x a la 7 menos 8x a la 5, ¿cierto? Dividido menos 2x a la 4. Entonces recordemos algo, nosotros podemos separar esto, ¿cierto? Entonces nosotros podemos separar este entre este menos este entre este, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y nos queda igual a lo siguiente, menos 6x a la 7, entre el monomio, ¿cierto? Acá nos dice, se divide cada uno de los términos del polinomio entre el monomio. Entonces, dividimos esto entre menos 2x a la 4 menos 8x a la 5 sobre menos 2x a la 4. Ok, ahora bien, menos dividido menos da más, ¿cierto? Y 6 dividido 2 nos da 3. X a la, aplicando la propiedad de cociente de potencias de igual base, nos queda x a la 7, aquí tiene exponente 7, menos 4. Menos dividido menos da más, 8 dividido 2 da 4, y otra vez aplicando la propiedad de cocientes de potencias de igual base, nos queda el exponente de x 5, el exponente de acá, menos este exponente. Y así, en definitiva, tendremos que esto es igual a 3x a la 3 más 4x a la 1, que el 1 no hay necesidad de colocarlo. Finalmente, ese es el resultado de la división que nos habían planteado. Ahora vamos a realizar otro ejemplo. Nos piden efectuar la siguiente división, 6x a la n, y a la n, dividido 8x a la 2y. Entonces, planteándolo en forma de fraccionario, tenemos lo siguiente. 6x a la n por y a la m dividido 8x a la 2y. Bueno, entonces, esto es igual a 6 sobre 8, ¿cierto? Estamos dividiendo los coeficientes de este término y de este término por x a la n menos 2, aplicando la propiedad de cociente de potencias de igual base, por y a la m menos el exponente que tiene y aquí, que es 1. Y eso es igual a mitad de 6 es 3, mitad de 8 es 4, por x a la n menos 2 por y a la m menos 1. Y ese es el resultado final de esta división. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia con respecto a la que hemos hecho? Es que aquí los exponentes de la parte literal están con letras y los exponentes aquí de la parte literal del denominador están con números. Entonces simplemente se aplica la propiedad tal cual, pero se deja indicada la resta. Entonces este sería el resultado de la división. Finalmente vamos a realizar este otro ejemplo. Entonces nos plantean realizar esta división. Entonces tenemos que aplicar exactamente lo mismo que veníamos haciendo cuando los coeficientes eran números enteros, ¿sí? El hecho de que acá tenga coeficientes fraccionarios no quiere decir nada, simplemente aplicamos el mismo método que veníamos aplicando para solucionar los que tenían coeficientes enteros. Entonces decimos lo siguiente, decimos menos 2 tercios menos 2 tercios de m a la 6, n a la 4, menos 1 medio, m a la 2, n a la 5, dividido 2 tercios de m a la 2, n. Entonces hacemos lo mismo. Entonces escribimos cada uno de los términos del polinomio
lo dividimos entre el monomio que está en el denominador. Entonces decimos lo siguiente, esto es igual a menos 2 tercios de m a la 6 n a la 4 dividido 2 tercios de m a la 2 n, ¿cierto? Ahora menos, menos un medio de m a la 2 n a la 5 dividido 2 tercios de m al cuadrado n, ¿cierto? Entonces cogimos cada uno de los términos del polinomio, los dividimos entre el monomio. Luego, esto será igual a... Entonces tenemos que hacer lo siguiente, lo que sigue. Hacemos aquí un poco más abajo. Entonces tenemos menos 2 tercios dividido 2 tercios, ¿cierto? La parte literal, ¿cómo nos queda? Mire, acá entonces aplicamos la propiedad de potencias de igual base. M a la 6 menos 2 por n a la 4 menos 1, que es el exponente de la n aquí. 4 menos 1. Entonces, menos, ahora vamos a hacer esto, un medio dividido 2 tercios, ¿cierto? Y la parte literal, nuevamente aplicamos la propiedad de cociente de potencias de igual base. Entonces 2 menos 2 por n a la 5 menos 1. Ok, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Entonces vamos a aplicar ley de la oreja. Entonces decimos este por este y este por este, ¿cierto? Extremos con extremos y medios con medios. Por lo tanto, se tiene lo siguiente. Menos 2 por 3, ¿cierto? Menos 2 por 3. Sobre 3 por 2. De m a la 4 n a la 3 menos, entonces aquí también aplicamos ley de la oreja. Entonces este por este y este por este. Entonces nos queda 1 por 3, entonces 1 por 3 sobre 2 por 2 de m a la 2 menos 2 nos da 0 por n a la 5 menos 1, 4. Entonces, en definitiva, esto nos quedará de la siguiente forma. Menos 2 por 3 nos da menos 6 sobre 3 por 2, 6. M a la 4, n a la 3. Menos 1 por 3, 3 sobre 4. ¿Cierto? 2 por 2, 4. Ahora, m a la 0. Todo número elevado a la 0 diferente de 0 nos da 1. Entonces, m a la 0 nos da 1 por n a la 4. Eso es importante, ¿no? Todo número elevado a la 0 diferente de 0 nos da 1. Y esto finalmente será menos 6 dividido 6 nos da menos 1 m a la 4 n a la 3. Acá escribimos el menos 1 para efectos ilustrativos del coeficiente de este término. ¿Listo? Menos 3 por 1, 3. Y pues este 1 también se podría ver acá como un fraccionario, como algunos estudiantes prefieren verlo. Y aquí dicen 1 sobre 1, entonces dicen menos 3 por 1, menos 3. Sobre 4 por 1, 4.
n a la 4, ¿cierto? Entonces ya en definitiva, si quitamos este menos 1, pues que no es necesario colocarlo, la respuesta es la siguiente, nos queda igual a menos m a la 4, n a la 3, menos 3 cuartos de n a la 4. Y este ya es el resultado final de la división que nos plantearon, de toda esta división que nos habían planteado inicialmente. El resultado es este.